Buenas, somos Juan y Ani y llevamos más de un año viviendo en nuestra furgoneta camper. Bueno, que sí, bla 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 bla. ¡Furgoneta nueva! Venga, vamos a empezar. Bueno, hoy es 15 de diciembre y este vídeo ya lo teníamos grabado, pero hemos hecho esta pequeña grabación ahora para explicar lo que ha pasado con el otro vídeo, ¿vale? Sí. Porque es que ha habido un poquito de problemitas. Primero, pues decir disculpas, de verdad, no lo hicimos con mala intención para nada. El vídeo, el anterior, iba con este, lo que pasa es que al poner los dos juntos, pues eran más de 20 minutos de vídeo y dijimos, venga, vamos a cortar. Y luego terminamos con este, ya presentando el tema de que hemos comprado una furgo nueva, pero que teníamos que haberlo cortado 5 segundos más tarde, es decir, por lo menos que se hubiera visto que habíamos comprado una furgoneta nueva y ya está. Pero bueno, de todo se aprende y ya está. Que tampoco hay que ponerse así. A ver, que esto es la furgo de liante, alguna vez teníamos que liarla. Y luego otra cosa que queríamos decir es que este vídeo no es un van tour, ¿vale? Que tampoco queremos ver si la vamos a liar también con este vídeo. Esto es solamente un vídeo para explicaros por qué hemos cambiado de una furgoneta a esta. El van tour todavía falta un poco porque esta furgo tenemos que hacerle todavía cosas por dentro y por fuera. Así que bueno, que empiece el vídeo, ¿no? Sí, en 3, 2, 1... ¡Sorpresa! ¿Por qué hemos venido aquí? ¿Por qué tenemos una furgoneta? ¿Por qué vamos a cambiar de furgoneta? A ver, lo que todos preguntáis es ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Yo creo que la gente se pregunta otras cosas. ¿O por qué hemos cambiado de furgoneta? A lo mejor se pregunta, pues yo qué sé, pues cosas suyas de su día a día. Bueno, sí, pero si están viendo este vídeo, pues pensarán, ¿y esto por qué han cambiado de furgoneta? Porque si no, pues no estarían viendo este vídeo, estarían viendo Netflix, yo qué sé. Nos vamos de esta a esta. ¿Qué os parece? ¿Eh? Hemos pasado de auténticos gladiadores de la carretera a aburguesarnos en esto de aquí. Esa es la realidad. La puedes pintar como quieras, pero esa es la realidad. Esa es la realidad, totalmente. ¿Por qué no hemos cambiado de furgoneta? Porque desde octubre del año pasado que tuvimos que bajarnos a España y quedarnos en un sitio fijo, te das cuenta de que hay carencias en nuestra furgoneta, que claro, viajando y moviéndote continuamente, pues no la echas en falta porque pues vives súper feliz, moviéndote sin problemas. Pero el momento en que tienes que estar anclado a un sitio, te das cuenta de que pues no puedes hacerlo en esta furgo o es casi imposible poder hacerlo con esta furgoneta. Entonces, como ahora mismo estamos viajando por Europa, pero con un ojillo puesto en Almería, porque ya sabéis que hemos tenido algunos problemillas con un familiar de Ani, pues se nos hace muy complicado vivir en esta furgoneta. Nosotros no tenemos piso, no tenemos casa, no tenemos nada, solamente tenemos esto, entonces pues bueno, hemos tenido un follón importante. De los problemas sí que nos encontramos sobre todo en el tema del agua, ¿vale? Porque tenemos, bueno, dentro de la furgo son 30 litros más otros 20, unos 50 litros de agua más o menos de limpia. Y de grises tenemos muy poca, ¿vale? Tenemos unos 25 litros. ¿Qué pasa? Que cuando estás en movimiento, pues vas buscando sitios de descarga y tal, no sé qué, te vas moviendo bien, no hay problema. Pero cuando estás parado en un sitio, ¿qué haces? Así que con esos 25 litros nosotros pues tenemos para un día y pico duchándonos y no tienes más. Otro problema. Estaba bien antes. De inconveniente. Ya. Otro problema espectacular. ¡Qué payaso! Otro problema importante ha sido el techo elevable, que claro, pues está en un sitio fijo y levantarlo, pues ya todo el mundo sabe que está ahí dentro, que está durmiendo, que está, yo qué sé, pero que ya está dentro de tu furgoneta. Está bonito, ¿no? Precioso, de lo mejor. Y más viniendo donde venimos. Nosotros, como normalmente estamos en el campo, perdidos de la mano de Dios, pues poder levantar el techo no hay problema. Pero dentro de una ciudad tenemos que levantar techo en sitios donde puedas dormir, o sea, área de autocaravana y cosas así, ¿sabes? Porque en una calle normal no puedes abrir no techo. levantas techo. No, aparte que no puedes dejar el techo abierto e irte por ahí, es que no puedes hacerlo, tienes que estar abriendo y cerrando todo el rato. Y con la furgoneta, con el techo bajado, a ver, se puede estar, sí. O sea, vivir el día a día... a ver, un coñazo. Es un coñazo. Es un coñazo. O sea, eso no puede hacerlo. Las cosas como son. Ahí está Dante, ahí está Lío, aquí está Muski y aquí estamos los dos. También en cuanto al tema de la luz, pues nos pasaba un poco igual.
Tenemos una placa pequeña de 120 vatios. Si estás viajando, estás moviendo, te va ayudando el coche a cargarla junto con la luz, pues bien. Cuando estás parado varios días con esa placa no es suficiente. Sobre todo nosotros que usamos un ordenador bastante potente para el tema de la edición de vídeo y consume mucha luz. En esta furgoneta probamos pues otro tipo de instalaciones, mucho más fuertes, de todo tipo, ¿vale? Tanto de agua, de luz, bueno, en fin. Bueno, también el tema de los perros. Si nosotros nos estamos moviendo, pues ellos todos los días salen 20 veces a la calle, están por ahí, por aquí, moviéndose y usan la furgoneta básicamente para descansar. Pero dentro de una ciudad, ¿qué hace con los perros? En nuestra furgoneta el sitio de los perros es un sitio pequeño. Sí, es un sitio pequeño, duermen en una pedazo de cama a gustito, pero es pequeño, ellos no se pueden estar levantando siempre que quieran, porque si nosotros estábamos también abajo, hay overbooking, o sea, ahí ya no entra nadie más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, le ayudo? Ya veréis la furgoneta grande, el espacio que le hemos dejado a los perros. Hemos hecho un tipo de distribución muy pensada para perros y con ellos tienen su espacio, se ven de pie, en fin. Ya digamos, lo que vamos a contar ya, porque bueno, cositas que le hemos hecho a la furgo, pero que ya son, en fin, pues eso, pijotaicas. Un baño. No tenés que salirte fuera cuando el otro está usándolo, por ejemplo. ¿Qué? ¿Cómo va? Un poquillo remo. Sí, ¿no? Una ducha fija, nosotros tenemos claro que sí, Que sí. porque sí. sabemos lo que es una ducha de quita y pon, lo sabemos muy bien. Vamos a montar la cabina de ducha. Ya está. Bueno, es que estoy aquí que estoy un poquillo lío con los cables. Y se puede usarla perfectamente, no hay ningún problema. Estás cómodo, Sí. pero es un tiempo que pierdes en montarla. Dos fuegos. Eso también, a ver, es un tiempo también que yo perdía mucho en cocinar porque con un solo fuego, que a mí me encanta hacer recetas muy elaboradas, pues es un tiempo increíble y poder sacar un plato calentito las dos partes a la vez, eso... Ya no nos acordamos, eso no nos acordamos de No sabemos lo que es, no sabemos lo que es. En fin, también tiene calentador de agua, que le dan botoncito, te pones allí a leer la revistita. Estas son unas pijotas, yo creo que es que esta la vamos a terminar vendiendo y nos vamos a volver allá. No puede ser. Yo no descarto nada en esta vida. Es que no tiene ni gracia, nunca. Que... Mírala, si es que es precioso. No se puede comparar Se puede esto comparar, con esto. no se puede. No se puede, las cosas como son. No se puede, las cosas como son. Pero bueno, la vida da muchas vueltas. Me da muchas vueltas y a ti te encontré en la calle. En un bar, ¿eh? Nos encontramos en un bar. Bueno, casi. Qué bonito yo era yo antes, macho. Si ¿Qué te ha es que pasado? Pues eso digo yo, macho, qué desgracia. Echaste ojitos. Yo no te he hecho ojitos, perdona. Ibas con una gafa de luces y una varita de Mickey Mouse, o sea... Bueno, eso no, tampoco hay que contarlo todo. Yo te- Saliste del bar, te quedaste así como mirandillo. Yo no me quedé mirando. Entonces dije yo, está caído. ¿Qué dices? Si yo no me quedé mirando. Vamos, no sabía ni que existía. Como que no, estuvimos hablando un rato antes. Sí, un rato antes, pero porque era amigo de los amigos, entonces por el compromiso pues hablamos, pero vamos, yo no me fijé en ti para nada. Además, de hecho, dije, madre mía, estos tontos. ¿Sabes? Ahora aguanta aquí, ¿sabes? El tirón. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Que La luego historia. ya cuando coincidimos en el otro bar y me abordaste. No te abordé. Me abordaste. Yo estaba al lado del baño y tú pasaste. Tú estabas al lado del baño y yo pasé y claro, no, Sí. perdona, yo fui al baño y cuando salí del baño te encontré delante. Eso es abordar. Vamos a ver, si es que ese bar es que o estaba delante o donde quisiera, donde quería que estuviese. Había espacio de sobra. Hostia, qué mentira. Espacio de sobra. Hay espacio Ay, de Dios sobra. mío, o sea, es Y menos que- mal que ahí te dio por sonreír, que dije, ay, mira qué sonrisa más bonita, venga, pues ya estamos en una oportunidad. Si no llega a sonreír, ¿En serio? y pedalea, sí. Tenía que haber llevado yo una cámara en aquella época. Pues O sea que hubieras no- quedado fatal. Una GoPro de esa. Quedado fatal. Te iba a enterar. Hubieras quedado fatal, ¿sabes? Todo mentira, tío, pero bueno, no pasa nada, ya está. Ay, y además que te di mi número, que no, esa noche nada. Esa noche yo iba con mi amiga y volví con mi amiga. ¿Ah, sí? Que muy claro, me dijiste, ¿qué te invité a una copa? Y te dije, no, es que estoy con mi amiga y volveré con ellas, pero te doy mi número si quieres. Eso ya es como diciendo, te quiero para siempre. No, eso no te quiero pasar de Eso no siempre. te quiero Eso para en siempre, este toda la momento vida. no me molesta que estoy con mi amiga, ya veremos. Si me interesa. En fin, vamos a dejarlo, vamos a hablar de furgoneta, anda. Que es que no dicen la verdad ni Pero que es la ni verdad. al médico, macho. ¿Qué es la verdad? Que en tu mundo de flores, ¿qué pasó? Que yo llegué y te dije. Abalanzarte sobre mí. Sí, Es que solo hay que verme. vamos. En fin. Bueno, a ver, ¿qué íbamos a contar de esto de las furgonetas? A ver, vale.
En una semana o 2 semanillas estamos saliendo. Frontera abierta, frontera que nos metemos, pero que sin límites, que nos da igual, que esto no sea ni 4x4 ni no sé qué, que todo eso a nosotros nos da igual. Lo que sí la verdad que nos da bastante pena es que hemos tenido que vender esta de aquí. Obviamente porque claro, hay que pagar esta que no nos la han regalado. No ha sido gratis. Señores de Citroën, pues regalando la furgoneta, hombre, es que soy ¿Qué le la hostia. costará? ¿A quién le costará? Si es que Esta gente es más miserable, tío, esto de los coches, tío. nos da una pena, bueno, a mí me da una pena que me muero, la verdad. Pues sí, la verdad es que nos da una pena que nos morimos porque ha sido nuestra casa durante más de un año. Hemos estado viajando durante 6 años con ella por gran parte de Europa, por Marruecos. Nos ha dado una experiencia increíble y ha hecho que nos enamoremos aún más, si cabe, de esta vida, de la vida camper, de la gente que hemos conocido y los sitios que hemos visitado. Y bueno, ahora comienza una nueva etapa que espero que nos acompañéis y que la disfrutemos juntos, porque estoy segura de que esta nueva furgoneta también nos va a dar toda la vida que nos da la otra. So big it pushed a hole straight through the sky. The ground beneath us caved